tu palabra, si no estudiamos tu palabra, Padre, vamos a perecer, Dios mío, como muchos que andan por ahí saltando de un lado a otro, porque no permanecen en tu palabra. Y Jesús le dijo a los judíos: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mi discípulo, papá. En el nombre de Jesús, Dios mío, pedimos, Padre, tu misericordia, papá. Pedimos misericordia, papá. Pedimos misericordia, Dios mío. Pedimos misericordia, Espíritu Santo. Pedimos misericordia. Pedimos misericordia. Toca los corazones, rompe cadenas, Dios mío. Que podamos entender, Padre, el propósito que tú tienes a través de tu palabra, Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuyo es el poder, aleluya. Espíritu Santo, en este momento nuestro hermano Samuel Mercedes Chepa está en tus manos. Padre, como siempre, Dios, esa enseñanza con calidad, con ese amor, con esa pasión, aleluya, la cual él sale de su trabajo, va a su casa, Dios mío, y viene directo aquí a la iglesia, Padre, que no toma 2 segundos de descanso, pero así, Dios mío, tú has llamado para este tiempo, Dios. Yo oro a ti, Espíritu Santo, para que tú le fortalezcas, oro a ti para que tu Santo Espíritu, Dios mío, no se aparte nunca de él, Padre, para que a tiempo y fuera de tiempo, a tierra y sin tierra, Padre, donde quiera que él esté, Espíritu Santo, sea tú gobernando en los momentos de preocupación, de debilidad, en ese momento que tu Espíritu Santo le fortalezca, que sea tú, Dios mío, tomando el dominio y el control, poniendo machado de ángeles alrededor de su hogar, papá, Dios mío, y supliendo toda necesidad, Padre, sus hijos están en tus manos, Padre, guarda los muros donde quiera que esté, Dios, que salga tiempo en la escuela, donde quiera que se encuentre, papá, y que sea tu Santo Espíritu con cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Tuya la gloria, la honra y la alabanza. Cada hermano aquí, Dios mío, que reciba una palabra de fortaleza, para que cada persona que entre por esa puerta sea libertado, que venas sean rotas, Padre. Personas que no te conozcan, que entren, Dios mío, que puedan ver la luz, Padre, de Cristo en esta casa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, que cada persona que escuche, donde quiera que esté de afuera, el vecino, donde quiera, Padre, en el nombre de Jesús, que cambie los corazones y que vaya libertando, rompiendo cadenas, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Con nosotros, nuestro hermano Samuel Mercedes Chepa. Gloria a Jesús. Soy hermanos. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Amén. Damos gracias a Dios por su misericordia. A Él ha placido una vez más que estemos en su casa de adoración. Sigo diciendo, es de la casa de adoración al Señor. De la casa de adoración al Señor, lugar de refugio, lugar de restauración, lugar de paz, lugar de amor, lugar de conocimiento. Y los días martes venimos a aprender y a desaprender. Y de todo, hermano, todo cuanto nos ocurre en la vida, podemos aprender y podemos desaprender. De la semana mayor podemos aprender y desaprender. En lo que vivimos, en lo que pasamos, en lo que fueron a la playa, podemos aprender y desaprender. Lo que fueron a campos, lo que se quedaron tranquilos en su casa, lo que fueron a la piscina, en cada uno de los eventos es una oportunidad para aprender y desaprender. Pero eso siempre que estemos receptivos, con una actitud receptiva a lo que podamos aprender de cada evento que nos acontece. ¿Dónde está la clave? Si eso que vamos a aprender nos ayuda para el reino o si nos desayuda. Es contrario al reino. Entonces, en nuestros eventos anteriores, fuimos viendo la parte de formación espiritual, el llamado a santidad.
En nuestro encuentro pasado, nosotros tuvimos un buen momento en esta parte de los obstáculos que nosotros tenemos en cuanto al llamado a santidad. Y uno de ellos es la actitud egoísta que tenemos hacia el pecado y también la clasificación que nosotros hacemos del pecado. Que nosotros clasificamos, somos expertos en decir qué pecado es grande y qué pecado es pequeño. Y recordemos, hermano, que lo malo está en aquel que sabe hacer lo bueno. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ah? Entonces, lo malo no está en lo que usted hace. Y cuidado con eso. Pero dentro de lo que nosotros hemos visto, vemos el pecado de omisión y el pecado de comisión. El de comisión es cuando tú incurres en la ofensa a Dios. Y el de omisión es que cuando tú sabes hacer el bien, las cosas buenas que debes hacer y no las hacemos. Entonces entramos en un pecado de omisión. Ahora bien, en nuestro encuentro pasado veíamos esta parte de la clasificación del pecado que nosotros hacemos. Y tuvimos un momento muy hermoso, muy bello, compartiendo en cuanto a este elemento y también en cuanto al malentendido de la fe. Y hoy, siguiendo información espiritual, vamos a introducir la parte de la historia. Historia. ¿En qué consiste esto? Que cada uno de nosotros tenemos que llegar a entender el proceso de formación espiritual a través de la historia, al discutir los movimientos conocidos por su fervor. Dios le bendiga. Amén. ¿Cuántos son cristianos? Aleluya. Es decir, que usted conoce que es el cristianismo, que usted conoce la historia de lo que usted llama ser cristiano. ¿Cierto? Qué bueno. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Como usted no está consumiendo una formación espiritual, vamos a dar una lecturita a algunas de las cosas que están aquí. Y usted vio el comentario que hice al inicio acerca de este acto bochornoso que toda la sociedad se indignó en esta semana, culminando la Semana Mayor, este acto bochornoso. Entonces, tenemos los comienzos en monasticismo, siglo IV. Los precursores de este movimiento fueron los padres del desierto, quienes surgieron de la Iglesia Real del Imperio para encontrar a Dios en la sociedad del desierto. A menudo estos hombres regresaban a la civilización para ministrar, en ocasiones con intervenciones sobrenaturales. Más tarde, el movimiento fue organizado en muchas sociedades, tales como la benedicta y los franciscanos. Ellos eran conocidos por sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Esas sectas trajeron a menudo renovación espiritual. El movimiento monástico, claro está, ha estado plagado de extremos, abusos y fallas a través de los siglos. Sin embargo, permaneció siempre la fuente principal de renovación a través del siglo XII. Usted sabe que representa el Dalai Lama, ¿verdad? ¿Quién no sabe qué es él? ¿Quién es el Dalai Lama? No. Usted sabe que es un monasterio, ¿verdad? ¿Y sabe que es un monje? No. Dios le bendiga. Entonces,
adagio popular, no sé quién dijo esta frase, pero eso ha calado de generación en generación. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. La hermana Winifred se lo sabe. Entonces, nosotros como cristianos evangélicos pentecostal, no es nada más venir a los servicios los martes, los viernes y los domingos. Hay una parte histórica que nosotros debemos conocer y saber. Conocer y saber. ¿De dónde vienen los protestantes? Levanten la mano quienes no saben quiénes son los protestantes. Todos sabemos. ¿Perdón? No. Hermana Winifred no sabe. Sabe. ¿Sabe o no sabe? No sabe. Hay un micrófono por aquí, por si acaso. Vamos a dejar desde aquí. Hay uno cerca ahí. Y medio. Ahora bien, recuerden, hermanos, que cuando Jesús partió, Él dejó la iglesia constituida y la iglesia no se congregaba en templos así como tenemos hoy nosotros. Usted fue algunos de los que estaban aquí fueron al concierto de Rocío Cruz y usted vio ese centro de adoración, incluso cómo está todo organizado por una plataforma para hacer eventos magnos. Pero eso no es nada. Algunos han ido a Ministerio Elim, a otros han ido para Mahanaí. Antes, cuando nos reuníamos más en la plaza ya, para nosotros eso era algo, lo que estábamos en la iglesia pequeña, veíamos eso como grande. No sé cuánto han ido a renuevo, pero aquí en Dominicana, hermano, tenemos muchos movimientos y muchas instituciones a nivel de congregación y de iglesia que tienen buenos lugares para adoración a Dios. Pero en la iglesia primitiva, ¿en dónde se congregaban los discípulos? ¿Dónde se congregaban? ¿Dónde hacían los servicios de adoración y alabanza y cántico y compartían el pan? ¿Cuántas manos levantarán? En casas, así mismo, hermano Luis. En la casa, se reunía la iglesia, se reunió un grupo allá en una casa, debajo de un árbol se reunían a compartir y hablar de la palabra. Entonces, y en todo el proceso de persecución de la iglesia, luego cuando se estatizó la iglesia, se puso la iglesia del Estado, se convirtió en la iglesia del Estado con Constantino, y el cristianismo pasó a ser la religión oficial, hubieron hermanos creyentes que no se convencieron de ir a tomar puesto en las arcas del Estado y de que ser cristiano y estar mezclado con los asuntos políticos. Y muchos se congregaban en las cuevas, en las catacumbas, otros se alojaron en montañas y se convirtieron en monjes. Eran consagrados, pero radicalizaron muchas cosas al extremo. Entonces, por eso al inicio le hacía el comentario de ese acto bochornoso que ocurrió en las redes y que ya la mayor parte de la persona que veían en el Dalai Lama un guía espiritual se le derribó, como dicen por ahí, se le cayó ese santo. Ahora bien, eso tiene doble implicación, hermano. Y doble implicación para nosotros, los cristianos, los evangélicos pentecostales.
La doble implicación es que eso incrementa la incredulidad en cuanto a los líderes y en cuanto a los líderes espirituales y en cuanto a los siervos de Dios. Entonces, para nosotros, Dios nos libre, para nosotros no es un asunto de verlo nada más por allá como lo que ocurrió, sino en que la gente cuando ve cosas así va incrementando su incredulidad y disminuyendo su fe, y la gente entonces sigue predicando y diciendo y externando: yo mi relación es yo solo con Dios. A mí que no me hable nadie de ir a congregar un sitio a recibir enseñanza y ser pastoreado por nadie, porque mi relación es personal con Dios. Y cuidado, que a veces los cristianos evangélicos pentecostales repetimos tanta cosa que a veces se nos zafa eso también. Ahora, eso no es bíblico, que usted sea un creyente a solas. Eso es antibíblico. Lo bíblico es no dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Lo bíblico es que en cada congregación debe haber un pastor, un líder. Y lo bíblico es que la salvación es algo tan especial que tú no te sientes cómodo quedándote tú solo con ella. Y a alguien tú tienes que pasársela, la pastora. Amén. Estaba pensando, Samuel, en dos cosas. La primera que quiero hacer mención es cuando tú dices de que hay personas que pueden tomar como pretexto los acontecimientos, ¿verdad? Que de alguna manera podemos justificar lo que no tienen y quedarse en la casa. O decir, bueno, yo voy a construir mi propio altar. Mi propio altar. Sí. Pero me viene a la memoria que podemos aplicar también, en este caso, el texto que se refiere a que la maldad se ha multiplicado. Pero nos dice a nosotros que la maldad ha disminuido el amor en muchos cristianos o en muchas personas, pero que entre nosotros no debe ser así. Y lo segundo es que el acontecimiento que usted no estaba aquí cuando tú estabas haciendo mención, pero creo que tú te referías al beso que le dio. Así es. Pero eso es tan vergonzoso tú ver, porque yo me quedé mirando no solo la acción, sino la reacción del Dalai cuando le da ese beso a ese niño. Él se lo disfrutó. Tú le ves la cara de una persona que está disfrutando, que ha gozado. Tú le ves incluso como una expresión de lascivia. Es gozo estando en la boca a un niño. Y el pobre niño hasta se sorprendió, porque aún el niño hasta hizo así como un poquito para atrás. Pero esas cosas, si el pastor estuviera aquí, él nos diría, pero que la palabra nos habla. El pastor nos diría, ¿en qué está escrito la depravación del ser humano? Nos sorprende, pero no nos debe sorprender, porque está escrito en los postreros días cómo iba a estar la gente. Pero el Señor tiene un remanente, y esas
cuestiones, en lugar de enfriar nuestra fe, debe mejor ir en aumento, porque sabemos que son señales de la condición. Mire, ese es un monje. No estamos hablando de un violador de una esquina cualquiera. Es un monje. Y ahí también viene para que nosotros sepamos que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Gracias. Amén. Señor, nuestra pastora. Amén. Puesto los ojos en Jesús. El encuentro pasado comentábamos y enfatizábamos en esta parte. Entonces, el cristianismo, hermanos, no apareció ni que, se le llamó una Antioquía a lo que hacían las cosas de los cristianos y ahí aparecimos ya en el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI. No, desde Jesús, siglo I después de Cristo, 2, 3, 4, 5, 6, han ocurrido muchas cosas relacionadas con la vida y la devoción a Dios. Una vez, en parte de la historia, es la pre-reforma. Gloria a Dios. Entonces, en esta pre-reforma, waldenses, siglo XIII, uno de los primeros grupos que aplicó la vida de Cristo más allá del sacerdocio al pueblo común, ellos enviaron personas a predicar de dos en dos y explicar las escrituras. Ellos fueron los tempranos ecos del movimiento de regreso a la Biblia, que más tarde vendría a darle lugar a la reforma. Los loyanos, siglo XIV, estos eran los seguidores de Juan Wycliffe, quien es conocido por haber impreso la Biblia con el propósito de colocarla en manos del pueblo común. Los loyanos le enseñaron y predicaron al pueblo común. Estos sacerdotes pobres llenaron la tierra en poco tiempo con su predicación. Sepa usted, hermanos, sepa usted que la iglesia protestante salió de la iglesia católica. Dios le bendiga. El nombre de protestante es por eso mismo, porque la primera protesta empezó con las 95 tesis de Lutero. Entonces, y protestaban a la venta de indulgencia, a como el mecanismo, porque la iglesia estaba estatalizada, era parte del Estado, y había venta de indulgencia, venta de perdón. Es decir, que cuando una persona se moría, los familiares podían comprar indulgencia para el sacerdote, hacer una homilía y hacer una misa para sacar a esa persona que murió del purgatorio y llevarla a los senos de Abraham. Entonces la gente podía comprar su salvación. Entonces por eso vino Martín Lutero, que era un sacerdote católico. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia desde el principio, la iglesia primitiva, la que dejó Jesús, se convirtió en la iglesia del Estado en la historia con el emperador Constantino, y entonces, pero hubieron algunas fracciones que no se mezclaron, que no se quedaron ahí. Ahora bien, pero era la iglesia reconocida, era la iglesia en verdad, la primera. Por eso usted va a ver la prédica de algunos sacerdotes que dicen los hermanos que se separaron. ¿Quiénes son? Protestantes. Porque la iglesia protestante viene
de la Iglesia Católica, porque esa era la iglesia. ¿Qué ocurre? Que en eventos que no corresponden a esa asignatura de formación espiritual, sino a Biblia, la diferenciación está en que existen la doctrina, el evangelio y las creencias. Entonces, hay personas que son católico-apostólicos y hay quienes son católico-apostólicos romanos. Entonces, hay diferencia entre el uno y lo otro, porque las tradiciones romaicas, que son las tradiciones emanadas desde el Vaticano y desde el Papa, esas se respetan sobre todas las cosas, incluso sobre la Biblia. Entonces, con la Reforma Protestante, hubieron diferentes personas que jugaron papeles importantísimos, porque no solo fue Lutero fue el que inició, pero luego hubo un movimiento inglés, un movimiento alemán, un movimiento holandés, un movimiento francés, que se encargaron de llevar la Biblia a la gente común. Porque ¿en qué idioma estaba escrita la Biblia? En latín. Y solo la entendían los sacerdotes, porque ellos estudiaban en latín y solo la leían. La persona no iba a las congregaciones con Biblia, porque había escrito. Con la imprenta empiezan las impresiones de Biblia. Ahora, hubieron muchas personas que jugaron un papel importante porque empezaron a traducir la Biblia al inglés, la Biblia al francés, la Biblia al alemán, pero no tan solo a traducir, sino a llevarla a que la gente de la comunidad, la gente, la plebe, los plebeyos, la gente común que no era de sociedad más alta, también tengan acceso a la Biblia. Entonces, los husitas, siglo XIV, después del impacto de Wycliffe, vino Juan Hus en Bohemia, bajo la influencia del movimiento de Wycliffe. Hus también incitó al pueblo a que regresaran a la Biblia y proclamaran a Cristo. Lo que nosotros disfrutamos, hermano, de proclamar a Cristo, eso no era tan sencillo antes, porque la iglesia tuvo un tiempo en la cual se perdió esto. Después de su martirio, los husitas permanecieron, ¿el martirio de qué? De Juan Hus. Permanecieron como una raíz en medio del terreno árido hasta la Reforma, sosteniendo la Biblia para todo el mundo y la proclama evangélica de la palabra de Dios. Toda esa parte de Reforma consistía en un llamado de retornemos a la Biblia, retornemos a la palabra de Dios. Eso es allá, siglo XIV, siglo XIII. Eso es allá, 1400. Pero hoy en día, hermanos, hoy en día parece que habrá que hacer otro llamado de retorno a la Biblia. Porque las prédicas en su mayoría, es como vimos en los diferentes tipos de pentecostalismo. El neopentecostalismo, los sermones en su mayoría solo son 2 pinceladas de algún texto bíblico, y todo lo demás son libros de superación, son libros de conducta personal, son
fragmento psicoterapéutico. Dios le bendiga. Amén. ¿Qué es malo? No, eso no es malo. No es malo. Las iglesias deben estar formadas con buenos psicólogos, con buenos terapeutas, con buenos profesionales de la salud mental. Sabemos que todo no es demonio, que todo no es Satanás. Dios le bendiga. Amén. Sabemos que todo no es por falta de oración. Sabemos que todo no es por oración. Ahora, el texto bíblico establece que la fe solo viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? Entonces, el texto bíblico, la palabra de Dios, es la que influye en los asuntos de fe. Entonces, puede ser que haya congregaciones que estén agolpadas de gente, pero es porque esta multitud le gusta el estilo de la pastora Telma. Aleluya. Inmediatamente la pastora Telma dice: me voy, Aleluya. me voy para otro lugar. Así mismo esa gente hace porque le gustaba, era el estilo de la pastora Telma, no la palabra de Dios predicada por la pastora Telma. Gloria. Entonces, en la pre-reforma, los husitas, la T.B. Whitley, fue el llamado que hicieron para retornar a la Biblia y en la cual se proclamara a Cristo como el Salvador. Pastora, levantó la mano. ¿Bien? Sí, Samuel, lo que tú estás diciendo es cierto. Y nosotros a diario podemos darnos cuenta de que eso está sucediendo. Lamentablemente, muchos de los y las predicadoras modernos de este tiempo y que tienen miles de seguidores, lo que son es motivadores. Así es. Motivadores con muchos carismáticos. Pero tú vas a buscar la esencia de la palabra y no la encuentras. Ha dejado de ser el mensaje Cristo simple, donde Cristo es el actor principal de las enseñanzas bíblicas. Pero como tú acabas de decir, es la palabra, no son los argumentos filosóficos. Yo tuve una experiencia que yo me he quedado todavía como media. Sí, porque yo estaba en una actividad, eso fue mi trabajo, y era una actividad como para resolver las situaciones que se dan en los centros de trabajo de mucha gente. El famoso retiro. Y entonces, Samuel, mira a la escena que tú sabes. Y entonces, 4 profesores tenían problemas de odio, no de desacuerdo. Ellos se odiaban. Y ellos aprovecharon, porque siempre se hacen dinámicas, y las dinámicas tienden a que tú saques. Y cuando se para uno y acusa al maestro, y ellos ellos saben que yo soy pastora, entonces el director me decía, doña Telma, queremos oír. Entonces yo lo que hice fue aplicar la palabra, hablar acerca del perdón, que habían tenido sus diferencias, se habían herido, y podíamos decir que entre humanos, un conglomerado de personas, eso puede suceder, pero eso no se debe quedar así, que hay que sanar, Así es. y hay que perdonar.
Y la maestra dijo, pues yo no lo perdono. Pero lo que a mí me sorprendió no fue tanto la actitud de la maestra, sino lo que dijo una de las psicólogas. Una de las psicólogas dijo que no era obligado que ella tuviera que perdonar, que si ella no lo sentía, que no lo perdonara, la psicología. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Wow, pero es que está en una distancia del cielo a la tierra, porque el perdón es un mandato, no es ni siquiera que tú lo debes considerar, no es que si tú quieres, es que el Señor dice que tenemos que perdonar. Entonces, ¿cómo la psicología viene y te dice que tú perdonas si tú quieres? En lugar de trabajar el perdón a esa persona. Entonces, cuando utilizamos tanto la psicología y la filosofía para predicar la palabra de Dios, lo dañamos. Dice un día nuestra pastora, la pastora menciona la psicología, mi mente se trasladó a un material de la respuesta médica para la homosexualidad del Dr. Dunker, que lo he tenido reservado, he tenido que devolverme y leer de nuevo. Estoy terminando de leer este libro y me recuerdo el DMS5, que es el parámetro para la determinación de las enfermedades y los trastornos mentales. Y tomando esa parte de la psicología, lo que pasa también es que la psicología de hoy también está impregnada por las ideologías de la agenda global. Entonces, ya la gente le dice, no, si tú no te sientes no, pero porque hay que respetar lo que la persona se perciba y lo que la persona sienta. Ahora, el texto bíblico nos enseña otra cosa. No es el que, no, si yo quiero lo perdono. En verdad sí, si tú quieres lo perdona. Que se les bendiga. Pero tú que conoces a Dios y que tienes el conocimiento de la palabra, sabes que eso no es que si tú quieres. Pero que la misma psicología sabe lo que ocasiona en la vida de la persona. El odio que la persona que lo perdona, lo han comparado como tomar un veneno esperando que el otro se muera. Pero esos mismos psicólogos, profesores, maestros, psicólogos, son los que también orientan a los hijos en secos y el camino. Entonces, Dios nos ayuda, hermanos. Entonces, antes de la reforma protestante, vimos esos llamados a acercarnos a Jesucristo, a Cristo como Salvador. Pero posterior a la reforma, después de la reforma, antes de la reforma, después de la reforma, tenemos este evento, los menonitas. Yo sé que usted sabe mucho de los menonitas, del siglo XVI. De los fundadores conocidos como los anabaptistas, se levantaron de estos reformadores que le proclamaban la espiritualidad del Nuevo Testamento, el bautismo, la separación de la iglesia y el Estado y el estilo de vida bíblico. Ellos eran llamados del ala radical de la reforma y buscaban cambios más profundos que los promovidos por Lutero y Calvino. Yo sé que estas pinceladas de Lutero, Calvino, Wesley, Hus, Whitley lo van a usted ahora motivar a dedicar por lo menos 2 horas en la semana a leer acerca de la historia de estos personajes pre-reforma, reforma y post-reforma. Entonces, los menonitas formaron parte del ala más radical. Y la comunidad menonita de hoy se han ido, los del continente americano, hay una parte que se ha ido a las selvas del Amazonas para estar solo en su comunidad. Porque ellos son radicales en cuanto a la comunidad de fe. No tiene que estar mezclado
con el Estado, con la política. No, ellos tienen su propio cultivo, su propia comunidad, se casan entre ellos mismos y son aislados. No acceso a redes ni nada de esto. Hay dos documentales bastante educativos en YouTube de las comunidades menonitas en Centroamérica. Y usted, si lo lee, si lo ve, puede aprender muchas cosas de los menonitas. Su forma de vestir, qué comparten, cómo cultivan la tierra, qué comen, con quiénes se mezclan, con quienes establecen relaciones, lo que hablan, la costumbre para las mujeres, qué le permiten a las mujeres. Entonces, es una de las más radical después de la reforma protestante. Los puritanos. Estos reformadores predicaron la justicia personal y nacional en Inglaterra, ingleses. William Tyler dio su vida para producir Biblias para las personas comunes en Inglaterra, y sus frutos lo fue el crecimiento e influencia puritana. Ellos creían que podían reunirse como lo hicieran los creyentes del Nuevo Testamento en grupos en los hogares, escuchar la palabra y orar sin la presencia de un obispo de la iglesia de Inglaterra. Ellos eran predicadores de la justicia personal y nacional. Es decir, los menonitas tienen un líder de la comunidad. Y su líder es como si fuese una máxima autoridad. Pero ellos, su comunidad es aparte. Lo que ellos hacen, ellos venden, producen y venden al mercado local, pero no consumen lo del mercado local. Ellos consumen lo que ellos producen, enseñan a las mujeres en su misma comunidad, no la mandan a la universidad, salvo honrosas excepciones, que una menonita sea una rebelde y se vaya y estudie, pero todo lo hacen entre su comunidad. Ahora, los puritanos entendían que la costumbre de la iglesia es lo que establecieron la iglesia primitiva, en donde se reunían en las casas. Entonces puede reunirse en casa, pero sin la presencia de ningún obispo, ni ningún pastor, ni ningún supervisor. No somos una comunidad, nosotros nos servimos a Dios, basado en la Biblia, pero no hay ese tal líder. Aquí todos somos iguales y no hay un líder mayor que aquí que ninguno. Todos somos líderes, todos podemos hacer lo mismo y no hay que hacer templo ni nada parecido. Las gentes de Wesley, los wesleyanos, este fue un avivamiento de los pobres a través de Inglaterra. Y fue debido a que la iglesia de Inglaterra falló en ministrarle a las necesidades de la abusada clase pobre. Ellos creían en una vida disciplinada, ayudada por grupos de creyentes que se reunieran para adorar, estudiar y ser responsables los unos para con los otros de lo que el favor personal respecta. Esto formó parte del movimiento del gran despertamiento. Muchos historiadores piensan que el movimiento wesleyano rescató a Inglaterra de correr la misma suerte que Francia había sufrido durante la Revolución Francesa. Me detengo un chin ahí en Wesley. La gente de Wesley es la iglesia en Inglaterra. Ahora bien, esa corriente de la gente de Wesley es donde vienen los cuáqueros, es donde vienen los metodistas, se le bendiga, es la gente que va a Kentucky, se le bendiga, y es de ese equipo, un arrastre de Wesley también, que viene la parte de la iglesia de Dios en
Norteamérica. Y es de la iglesia de Dios de donde se reprende lo que hoy conocemos como iglesia de Dios de la profecía. Entonces es sumamente importante que en nuestra formación espiritual nosotros conozcamos de dónde venimos, qué ocurrió para llegar hasta donde estamos, cuál es el fundamento de que lo que nosotros creemos y predicamos. Todo adventista debe saber quién era Elena de White, qué fue lo que ella hizo. Todo adventista debe saber eso. Todo mormón debe saber quién. ¿Qué debe saber? Debe saber quién es su profeta fundador. Debe saber quién era Maroni. Debe saber de dónde viene el libro mormón. Entonces, nosotros cristianos evangélicos pentecostal debemos por obligación saber de dónde venimos, qué es la reforma protestante, quién la impulsaron, hacia dónde se expandió, de dónde venimos los cristianos evangélicos pentecostal dominicanos, de dónde venimos, de dónde son nuestra influencia, por qué es necesario que nosotros sepamos. Porque si usted no sabe su historia, si no conoce su historia, si usted no conoce la historia, el pueblo que no conoce la historia, su historia, está condenado a repetirla. Hoy nosotros cantamos y predicamos de Jesucristo y hablamos que somos pentecostales y que creemos en el Pentecostés y que creemos en la manifestación del Espíritu Santo y que creemos en la santidad y que creemos en la justificación, la regeneración, bautismo en agua, lavatorio de pies, el matrimonio. Pero eso no nació de la noche a la mañana. Eso vino como un proceso. Entonces, pietista, el alma espiritual impulsó a este grupo a oponerse a la fe nacionalista y nominal de los luteranos alemanes. Ellos creían que los creyentes fieles debían reunirse en una cerrada confraternidad. Los laicos fueron animados a dirigir grupos y a proclamar el evangelio. Los pietistas enfatizaron el cuidado de las almas, la predicación, la visitación personal, estimularon al misterio de un pueblo laico espiritualmente avivado, enriquecieron la música de la iglesia con sus himnos de adoración. Entiéndase, hay comunidad de fe en la cual no se usa lo que nosotros usamos. ¿Qué nosotros usamos? Nosotros usamos himnos de adoración, nosotros usamos culturales, nosotros usamos la lectura de la palabra de la congregación, nosotros usamos enseñanza de la palabra de la congregación. Hay corrientes que están opuestos, corriente de creyente en Dios y creyente del Evangelio, creyente en Jesucristo, pero están opuestos a que la iglesia se canten coros, tenía la palabra cruzada, coros como yo quisiera que sucediera aquí con ese marco que nosotros cantamos. Olvídese, hermano, que eso es un alboroto, eso es una bulla, eso es un desorden. Hay creyentes en Dios y en el Evangelio de Jesucristo, en la cual la congregación está prohibido aplaudir. Hay creyentes y creedores en Dios y en Jesucristo, que si alguien está predicando, usted no puede decir mucho gloria a Dios, ni mucho santo, ni mucho aleluya. Dios le bendiga. Entonces, así como lo wesleyano fue una corriente
corriente de los evangelios de los pobres, de los pobres que se rebelaron y empezaron a predicar el evangelio. También los adventistas también enfocaron en concentrar a los creyentes en una oportunidad de fe, pero también motivaron a adorar a Dios con diferentes libros. Los moravos, siglo XVIII, estos creyentes influenciaron profundamente a Wesley durante su viaje de regreso a América del Norte debido a su profunda fe y calma en medio de una tormenta. Posterior a la Reforma, hubo un tiempo de prácticamente de apostasía y de oscuridad. Ahora, Wesley fue influenciado por muchos movimientos. Por eso usted ve que nosotros los cristianos evangélicos pentecostales tenemos el concilio y iglesia de la profecía. Tiene parte que hacen los metodistas, tiene parte que hacían los wesleyanos, tiene parte que hacían los morados, tiene parte de los cuáqueros. Es decir, hay muchas influencias en lo que tiene que ver Iglesia de Dios de la profecía. Ellos se conocen como el primer grupo que envió misioneros a grandes escalas, las misiones. Aunque pequeños, los morados mantuvieron una cadena continua de oración durante más de 100 años. En proporción a su tamaño, su celo y actividad misionera todavía sorprende a los creyentes y es un acontecimiento importante en la historia misionera. Ellos creían en los misioneros, te preparamos y te enviamos a otro sitio a predicar el evangelio. Entonces, aunque este libro de formación espiritual tiene muchos años ya descrito, contempla esta parte del movimiento más reciente, que lo vamos a tocar y son 3 slides donde terminamos esta noche. Un movimiento que se llamaba Movimiento de una Vida Mejor y Santidad. Insatisfecho por la incapacidad de las iglesias denominacionales para generar vida y mejor espiritual, este movimiento utilizó los avivamientos para despertar el fuego espiritual tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Nuevamente, hubo un regreso a la Biblia y un gran impulso para restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento. 2. Movimiento pentecostal. De los llamados del movimiento de la santidad surgió otro fuego, el derramamiento del Espíritu Santo. Este movimiento trajo otra renovación para el cristianismo, enfatizando el avivamiento y la experiencia personal del poder a través del Espíritu. El ministerio lleno de milagros fue resucitado de manera prominente en esa ocasión. Movimiento carismático. En muchas maneras, una continuación del temprano avivamiento pentecostal, el movimiento carismático ha generado fe y un ministerio sobrenatural alrededor del mundo. El desarrollo de nuevas iglesias y la actividad misionera ha sido algo sin precedente bajo su influencia. La cosecha mundial ha sido un tema significativo bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Entonces, en el conocimiento de la historia para los cristianos evangélicos pentecostales de este tiempo, tenemos que conocer, es menester poner nuestro empeño, nuestro esfuerzo y nuestra ocupación, no preocupación, ocupación, conocer la iglesia antes de la reforma, la iglesia durante la reforma y la iglesia posterior a la reforma, enfatizando o haciendo principal enfoque en quienes, en los wesleyanos
necesitando el movimiento pentecostal, el movimiento carismático y el llamado a santidad. Entonces, en su cuaderno, ahí necesitamos que usted una vez más busque y estudie en estos movimientos. Uno, el movimiento pentecostal. ¿Qué es? Movimiento pentecostal. Dentro de ese movimiento, tipo de pentecostalismo histórico, clásico, carismático, neopentecostalismo. Histórico, clásico, carismático, neopentecostalismo. Neopentecostalismo. Y el movimiento del llamado a santidad. Bien. Necesitamos que usted busque quién fue Wesley. Entonces, el movimiento llamado a la santidad, ¿qué vamos a hacer? A buscar cuál fue ese movimiento, qué fue ese movimiento, en qué consistía. Buscar quién fue Wesley, Juan Hus, Calvino, Lutero, y una última. Diferencia entre los menonitas y los cristianos contemporáneos. Amén. Vamos a estar ahí en esta puerta. Amén. Si vamos a ver ese resumen el próximo martes, si así Dios lo permite. Dios le bendiga. Amén. Preguntas. Que si reclama la cinta bíblica. Que si vendrán. Que si reclama la cinta bíblica que me dijo antes. No se la traje. No, fallé ahí. Perdóneme, hermana Clarín, pero se la voy a. Sí, la tengo pendiente. Dios se la hace. Amén. Sí, olvidé eso. Y como generé el video tampoco lo recordé para pasar, para traerle los detalles. Pero con Dios delante, el martes generaremos estas citas bíblicas por sí.
Amén. ¿Preguntas? Una pregunta. Entonces, principalmente en los adventistas que no se puede cantar coro así rápido, no se puede rápido. Porque un muchacho en la adventista, él me decía que mi no puede cantar esos coros rápidos, si es música suave, al pasito, con coro rápido ya no se canta. No solo los adventistas. ¿Qué pasa? Usted sabe que las adoraciones en las congregaciones está impactada por la cultura del país en la cual se congrega. Por ejemplo, nosotros los dominicanos somos fáciles de transculturalizar, así me fue la palabra. Somos fáciles de que otra cultura nos impacte. Y nosotros agarramos cultura norteamericana, afroamericana, asiática. Nosotros agarramos cualquier cultura fácil. Ahora, nuestra cultura general, ¿cuál es? Merengue y mambo. Dios le bendiga. Y merengue, bachata, pero a nivel de cristiano usted no ve mucha bachata. Pero merengue, esos coros así, eso es lo mismo que merengue cristiano. E incluso, esos tumbados, porque esos tumbados surgieron en la iglesia y los urbanos, como se llenaron de músicos de iglesia, agarraron ese tumbado para él. Pero el merengue antes era un merengue de orquesta, con el ritmo diferente, estilo casi perico, ripiado. Pero las iglesias fue que más empezaron con ese mambo así de merengue, con ese merengue seco. Y muchos músicos que se fueron, y entonces se fueron a la orquesta, entonces llevaron ese contagio a las orquestas de músicos seculares. La iglesia profecía que históricamente era conocida por esto, por la alegría y por el gozo y por la música de sus coros y su momento de jubileo y demás. Pero en las Bahamas, en las islas, antes de la convención acá hacían las marchas. Y las marchas eran con trombón, con trompeta, con saxofón, con redoblante, con platillo, así como en las Bahamas y en las islas. Entonces, los países son pegados por la cultura. Ahora, en la iglesia adventista entienden que la iglesia es un lugar tan solemne que ni hablar muy duro se puede. Por ejemplo, en la iglesia adventista, cuando van a orar por algo, ¿cuánto oran? Uno. Y los demás acompañan con el amén y el gloria a Dios. Uno ora y los demás acompañan con amén, 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 y uno ora. Entonces, no, ellos no, pero no son solo los adventistas que no son nacidos al estilo de música, pero eso era antes, ya hay diferentes corrientes adventistas. Entonces, la misma cultura y el mismo pasar de los tiempos, el conocimiento de la palabra ha hecho que algunos sean tan radicales, porque Lenny Salcedo es adventista. ¿Quién no conoce a Lenny Salcedo? La Biblia dice que de tal manera dice el mundo. Entonces,
Pero Clap 5, que fue el primer grupo adventista que yo conocí, cantaba sin instrumento, sino solo con la a capela. Pero cosa hermosa es, hermano, cosa hermosa es, ¿verdad? Pero ya la misma iglesia adventista, hay ya incluso hay iglesias adventistas que su piano y todo eso lo tienen, guitarra y demás, le falta la guira y la tambora, pero ya tienen incluso batería y cosas, y lo que hacen pista, algo su pista con algunos todavía se mantienen, pero también los metodistas no son así como nosotros los evangélicos, sino que también tienen su estilo de más pausado, menos escándalo, sino algo más tranquilo, más de raciocinio y meditación, más tranquilo. Pero hay muchas corrientes ya dentro de las iglesias religiosas, incluso en cuanto a la alimentación, hay quienes son veganos radicales y hay quienes no. Porque la gente va adquiriendo nuevo conocimiento y va saliendo de muchas cosas, va aprendiendo y desaprendiendo. Se bendiga. Amén. ¿Preguntas? ¿No pregunta? Amén. Entonces, recuerden, hermano, sumamente importante conocer la historia de dónde nosotros venimos, de dónde venimos, por qué llegamos a ser lo que somos hoy, por qué creemos en el pentecostalismo, por qué creemos en el bautismo del Espíritu Santo, saber que hubieron gente que fueron radicales, que hay gente que son radicales, que hay gente que todavía cree que ellos piensan así y porque ellos piensan así, así debería ser la cosa. Yo pienso que esto debe ser así, y ellos piensan que así debe ser. No importa que tú le des Biblia, no importa que tú le busques la interpretación correcta, hay gente que piensa que la cosa debe ser así, y mientras ellos no vean que sea así, tú lo vas a ver ahí en el mismo estado. Pero es importante que nosotros conozcamos la historia para que no repitamos las cosas malas, sino que caminemos hacia adelante hasta que nuestro Señor venga a levantar su iglesia. Dios se le bendiga. Dios se le guarde. Entonces, como no hay preguntas, hermanos, anuncios. ¿Ven? Anuncios. Amén. Adelante. Bendita es Jehová. Dios le bendiga. A las 7:40, si usted no vino, ya no puede estar aquí. Dios le bendiga, amados hermanos, amén. No sé cuántos estamos orando, pero seguimos orando, amén. Venga, Padre, venga, Padre. Orar. Viernes 14 a las 7 de la noche, con Dios delante, calle 2 con 3, o calle 3 con 2, hacia abajito. Calle 3, y esa es la 2, hacia abajo. Amén. Sí, pero la 3 es la que baja. La 3 llega hasta allá abajo. La 3 allá abajo. Ellos van a escuchar de que se paren en la esquina 2, ellos van a escuchar los cines abajo. Al fondo, allá abajo, en el parquecito ahí donde se sientan los tigres, ahí mismo, en la misma 3. En la 3. La cola dejamos atrás. En la 3, la cola dejamos atrás. Con Dios delante, el viernes estaremos evangelizando para la gloria y la honra del Eterno. Vamos a estar dando el mensaje junto con el ministerio de los jóvenes. Viernes 14 a las 7 de la noche iniciamos. Amén. Todo el que quiera recibir y llevarse de lo que Dios va a llevar allá, vaya.
porque va a estar bueno, eso va a estar bueno ahí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, así será. Viene ayuno por el que quieren ayunar, por ese propósito. Si alguno siente de atenerse de algo, sea del móvil, del manchín, con ese propósito viene ayuno para que Dios se glorifique. Mi hermano, en serio, he peleado una guerra que vamos allá abajo. Amén. Así que necesitamos, llegó la oración y los que no puedan ir, que vayan. Amén. Dios bendiga. A las 7. Estaremos ahí a las 7 de la llave. Hermana Araceli que vaya buscando la esquina ahí donde nos vamos a conectar. Araceli, que vaya buscando el colmado, que vamos a dar de corriente de ahí, del ponte de luz. Claro, hay un par de tensiones, no vamos a conectar, aunque sea de arriba. Tercer domingo, servicio evangelístico, la iglesia local, a partir de las 10 de la mañana. ¿Algún otro anuncio? ¿Algún anuncio internacional? Lunes, enseñanza, lunes, CBL, en La Palma. Comenzamos teología. Comenzamos en teología. Amén, hermanos, vamos. ¿Qué va a comenzar? Teología, eso es como introducción, lo que estamos dando en sí. Todo lo que hemos venido ha sido introducción, porque el mismo libro de ministerio, de normas ministeriales, ese es un libro intenso que no basa por 2 meses, ni 3 meses, ni 4 meses. Eso hay que sentarse. Ahora sí es muy bueno, para Dios la gloria, lo que aprendimos sobre la estructura de la iglesia, sobre la asamblea, sobre la estructura de los obispos, de los líderes nacionales. Y son introducciones, que eso es lo que estamos tomando. Así que por favor, todo aquel, solamente son 300 pesos por cada materia. Ya no hay el aporte pastoral, ya no se está haciendo, sino que por materia 300 pesos. Así que a los hermanos, Marisol, porque si llegan nuevos alumnos, ella dijo como que iba a acudir a un maestro. Si llegan nuevos alumnos para cambiar, en caso de, pero hasta ahora la misma maestra, si sigue el mismo grupo, dijo que va a empezar con teología. Así que es importante, amados hermanos, vamos a estudiar, vamos a hacer un esfuerzo, no es fácil. La Semana Santa, bueno, el maestro yo lo llamé ahí, no es fácil, pero de verdad que hay que hacer un esfuerzo. Adiós la gloria. Su nombre. Gloria. Su nombre. Gloria. Se le bendiga, hermanos, que se le guarde. Gracias por estar aquí en esta noche. Ya te ofreció, estamos puestos de pie. Nuestra pastora nos pide un saludo y nos pide oración. Sí, Dios los bendiga. Amén. ¿Cuántos aprendieron? Amén. Vamos a dar el cráneo. Está muy importante todo esto. Que hacer nuestra tarea. Me informa Araceli que ya Milagros es madre. Gloria a Dios. Ya trajo un varón masculino. Mira el padrino ahí no me da. Gloria a Dios. Pero es tía. Pues vamos a estar de hermano, vamos a orar para despedirnos. Dios le bendiga a todos. Por los que están aquí. Pidiendo siempre que el Señor pues siga cuidándonos a Samuel. Amén. Y aumentando sabiduría y bien. Amén, así es. Para la edificación del pueblo y la gloria de Dios. Vamos a orar, el líder de caballero, dígame usted la oración. Y damos gracias también por las ofrendas. Amén. Si alguien no ha ofrendado, pues todavía puede pasar. Gloria a Jesús.
Le damos gracias, Señor, por enviarnos a su casa. Gracias, Padre, te damos por la ofrenda de esta noche. Te pedimos, Señor, para multiplique, que se use para lo que quieras, que se use, Señor. Mira lo que no pudo hacer en esta noche, en esta ocasión, Padre. Él puede hacerlo. Gracias, Señor. Que tú multipliques, Padre, el trabajo, Señor. Y la bendición que tú me para con nosotros. En estos momentos, Señor, nos declaramos de tu palabra, de tu presencia. Llévanos con bien, quita piedra del camino, quita obstáculos, Señor. Quita todos los pies en esta hora, Padre, para que nos guíe con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por esa muerte, gracias, Señor, por la noche. Que tú lo sigas llenando de conocimiento de tu Santo Espíritu, Señor. Que sigas guiando a través de tus palabras, Señor. Gracias, Padre, por lo que podemos estar aquí, pero que no podemos estar aquí, Jesús. Si hay algún enfermo, para tu mano sanadora. Si hay algún Señor preocupado, si hay algún Señor preocupado, que tú seas Señor dando la guerra. No sabemos, Padre, porque tú sí lo sabes todo. Y esa persona, Señor, está en sus manos. Gracias por lo que vimos aquí, por lo que te damos esta noche. Damos la sabiduría que tenemos para que la próxima clase también podamos, Señor, tener participación y aprender, Señor, en lo que vamos a investigar, oportunidades para exponer el próximo martes, Señor. En tu mano estamos, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén y amén. Sin paz y santidad, Nadie verá al Señor. Tengo que arreglar eso también, porque al final, lo que es al final es el personal, la pregunta 25. Cuando te vamos juntos, que yo vamos juntos.